Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor. Buen día, muy amable. ¿Cómo está, señor Hernández? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hice todo este preámbulo para que usted está muy preocupado por lo que sucede en Cajamarca, especialmente por Chonta, y la poca definición del gobierno, de no definir un presupuesto para la presa. Me gustaría conocer una opinión suya, por favor. Sí, hemos escuchado con mucha preocupación las expresiones de la ministra. Lo que ella ha hecho es un diagnóstico parcialmente correcto, pero yo creo que incompleto y también quizá con información que no está atacando en realidad a la verdadera problemas, a la raíz de esos problemas, sino que simplemente lo que está haciendo es un tema de síntomas. Es decir, es cierto que, claro, muchas obras, como usted lo menciona, fueron iniciadas sin financiamiento total, imagínense, más de 21.000 millones de soles en obras paralizadas, ¿no? Y también ella menciona que hay una mala formulación y débil capacidad, de cierta manera, desde el punto de vista técnico, en gobiernos subnacionales, porque la mayor cantidad de esas obras paralizadas están en gobiernos subnacionales, no en el nacional. Entonces, sin embargo, creo que omite algunos aspectos importantes. La primera es la responsabilidad, creo yo, del nivel central, que en realidad fueron ellos quienes permitieron y validaron y no corrigieron ese desorden, no de ahora, sino hace mucho tiempo, y es el Ministerio de Economía y Finanzas el que ha tenido que tener esa responsabilidad, poder validar y poder corregir esa situación. Lo otro también es que se ha establecido, claro, se ha le dado mucho más importancia al tema del rol del gasto corriente, y que mucho de este tema de gasto corriente ha sido improductivo, que compite prácticamente o directamente con la inversión, con el tema del presupuesto de inversiones. Miren, ahora si nosotros miramos cerca de más de 270.000 millones de soles del presupuesto nacional, y gran parte es de gasto corriente, no gasto de inversión. Entonces esos aspectos también hay que ir mirándole, porque se ha empezado más a burocratizar, a engrandecer el sector público, pero para gasto corriente, sueldos, salarios, beneficios, contratación de asesores, incremento en diputados, en senadores para este año, pero en lo que verdaderamente importa para las obras públicas no se está generando. Y lo tercero, creo que yo diría, la ausencia de decisiones políticas quizá más efectivas, más, no sé si llamarlo duras, pero creo que más efectivas, más técnicas, más profesionales para reordenar un poco el Estado. Entonces la ministra lo que describe son síntomas, pero evita en realidad discutir las causas estructurales de lo que tenemos en nuestro país ya hace mucho tiempo. Entonces tenemos que mirarlo de otra manera. Lo que estamos en realidad viviendo no es una crisis de falta de recursos para estos 12.000 obras que menciona ella, o el Ministerio de Economía en general, sino en realidad yo creo que es una crisis de gestión y de prioridades del Estado. El Perú tiene dinero en realidad, lo que no tiene es un sistema que lo asigne bien. Eso es lo que en realidad deberíamos discutir. Y en el caso puntual de Chonta, que es una prioridad, Chonta es una prioridad para Cajamarca. ¿Qué es lo que se debería hacer en esta situación? Porque la ministra aduce que en el tema puntual de obras gobierno a gobierno, como en algún momento lo deslizó el gobierno de Dina Boluarte y el propio presidente de la República actual, pero sin embargo no se cuenta presupuesto. ¿Qué se va a hacer con Chonta? ¿O qué cree usted que se debería hacer con Chonta? Desconocemos en qué medida se va a llevar a cabo bajo estas medidas que ya está tomando con algunos proyectos como la carretera central y entre otros de gobierno a gobierno que han anunciados, que corren obviamente sin ninguna duda el riesgo de quedar sin financiamiento o esperar. Entonces ahora si uno pregunta es qué posibilidad hay que Chonta, un proyecto relativamente nuevo en el tema de la aprobación de un expediente técnico o de la solicitud de Cajamarca ante un proyecto que recién han terminado o están terminando el expediente técnico. Entonces aquí el proyecto Chonta no está en realidad aislado del problema nacional, todo lo contrario, ¿no? Porque se está previendo que la ejecución sea de gobierno a gobierno, como muchos proyectos que están paralizados no de ahora, sino hace muchos años atrás. Esta es una obra grande, multianual y costosa. Entonces
compite, sabemos, con recursos, con más de 12,000 obras sin financiamiento, y sobre todo estamos entre un Estado con un alto gasto corriente y con presupuestos cada vez más rígidos. Entonces, en un contexto así, yo creo que las grandes obras, como el caso de Chonta, son las primeras en realidad más bien en retrasarse, si no tienen financiamiento asegurado al menos al 100%, si en realidad hay un cronograma multianual que esté blindado, y obviamente una prioridad política y técnica explícita. Si no hay eso, no vamos a lograr avanzar en construir o al menos tratar de darle viabilidad para decir que sí se ejecute Chonta. Entonces, el riesgo número uno, yo que para mí es el financiamiento fragmentado, ¿no? Si Chonta depende de asignaciones anuales, entonces, obviamente, o de ampliaciones presupuestales futuras, obviamente entonces el riesgo corre en convertirse en otra obra lenta, paralizada, como ya los que hemos venido viendo, porque 600 millones de soles o más que va a costar, puede financiarse no en un año, sino va a ser en últimos años, y no aseguramos esto, va a ser imposible. Es decir, una obra de 600 millones no puede financiarse año a año, pues no, poquito a poquito, como si fuera una vereda, sino que este es un proyecto de gran importancia, y lo que tiene que hacer también el riesgo es que, claro, ahorita hay una repriorización nacional. Cuando el MEF empieza a tener presión fiscal, entonces lo que va a priorizar más son proyectos pequeñitos o obras visibles, entonces y lo ha dejado de lado y ha postergado muchas veces grandes obras que sean estratégicas. Ya se ha visto en años pasados, en tema de represas, hospitales de alta complejidad o grandes proyectos viables, que lo han reprogramado, lo han avanzado a otro nivel. Entonces, doctor, esto lo que es el riesgo que va a pasar es probable con la presa Chonta. Doctor, entonces, ¿ello qué significa? Que si se retrasa o se sigue retrasando Chonta, ¿es absoluta responsabilidad del gobierno central? Por supuesto que es absoluta responsabilidad del gobierno central, porque de ellos depende en realidad lo que va a permitir o no la ejecución de Chonta, y no solo de Chonta, sino de otros proyectos, ya no tanto de Cajamarca, del gobierno locales, regionales o de la sociedad que está presionando para esto, porque esto es del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, es responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, de los dos que tomen un acuerdo, y al final es una responsabilidad directamente de las autoridades que toman decisiones no solo técnicas, sino en realidad políticas. En otras palabras, es una decisión política de priorizarlo o no. Pero tenemos, como usted lo mencionó, más de 100,000 millones de soles que se quiere hacer de gobierno a gobierno, que se han venido aplazadas. ¿Qué hace que esos 600 millones de soles para el caso Chonta sean priorizadas esta vez? Entonces también hay que ponerse en una situación de esa manera. Yo creo que si queremos mejorar más allá en el caso de Chonta, ¿no? Y también los proyectos que ya vienen anteriormente aplazados y que no han tenido presupuesto, en primer lugar creo que hay que cerrar esas obras antes que nuevas obras. Si alguien me podría decir, claro, hay que priorizar el cierre de obras que están en un avance importante de ejecución. Entonces, hay que dar una prioridad a cerrar obras con alto avance físico. El país en realidad no necesita más primeras piedras, sino necesita obras terminadas. Eso es lo que nosotros necesitamos que mirar. Un poco también hacer una reasignación del gasto corriente más a inversión, porque hemos visto que es un gasto importante, por ejemplo, en contratación de asesores en los diferentes ministerios, en estructuras duplicadas, en gastos administrativos, incluso también creo yo, hacer una evaluación de los llamados conectores o equipos de apoyo regional, que ahí vamos a ayudar a reducir, a optimizar y hacer más eficiente el gasto corriente, y más bien pasarlo al gasto de capital, es decir, a inversión. Porque ahí, mira, imagínense los Conectamed que hay también a los niveles regionales, ¿qué función hacen? Han llevado más bien a una burocratización negativa del Estado, y que se ha cometido simplemente en tramitología, en vez de en realidad de usar todo ese personal
para en realidad ejecutar, ayudar a avanzar en la priorización de inversiones públicas en las regiones y no lograr la paralización, lo como se ha visto. Entonces yo creo que también hay que ir mirando de esa manera cómo en realidad nosotros podemos salir de esta crisis, no de recursos, sino crisis de una mala decisiones públicas y técnicas que está tomando el gobierno central, que no es de ahora. Desde el Colegio de Economistas creemos que esta crisis es en realidad una oportunidad para ordenar el Estado. No se trata de más presupuesto, sino de gastar mejor, obviamente, con rigor técnico y responsabilidad fiscal. Y priorizar obras que tengan impacto en la población. Eso es lo más importante, por supuesto que sí. Y hay que mirarlo también, la parte más relevante que venimos discutiendo año a año, en el caso del gobierno nacional, cuando en realidad, por ejemplo, nosotros no miramos la ley del presupuesto. Es decir, la ley del presupuesto tiene que ser clarísima. ¿Para qué? Para la ley, no solo la ley del presupuesto, sino la ley de inversión pública, para que ningún proyecto sea autorizado en adelante sin contar con financiamiento completo y sostenible, incluyendo, es decir, incluso el tema del presupuesto, operación, mantenimiento. Entonces, establecer este tipo de medidas claras en el tema de responsabilidad fiscal va a ayudar mucho, en realidad, a que las próximas obras no se lleven acá, porque si no, vamos a seguir, y de acá a un año, los próximos 5 años, los ministros que van a entrar van a decir eso. Y me da pena, la verdad, un ministerio de Economía que se caracteriza por altamente competitivo, eficiente, por ejemplo, estén diciendo eso, que no se ha logrado prácticamente concretizar el presupuesto para muchas obras y van a estar paralizadas. Se supone que ellos son los expertos, entonces no lo puedes exigir al gobierno local o regionales capacidades técnicas, en buena formulación en proyectos o en inversiones, por ejemplo, o en formulación de estudios, si ellos mismos están asumiendo una gran responsabilidad que ellos han tenido, que es justamente de dar presupuesto, porque esto es un tema de responsabilidad del mismo gobierno central, de dar presupuesto sin saber que en realidad al mediano plazo no van a tener plata. Es decir, simplemente dan por un año. Entonces, eso creo que es una gran responsabilidad de parte de ellos. Muy bien, doctor José Luis Medina. Bueno, yo le agradezco como siempre la posibilidad de conversar con usted y sobre todo conocer su punto de vista sobre un tema tan importante, la macroeconomía, pero también aterrizar en lo que en el caso de Cajamarca es muy puntual, la presa de Chonta, la necesidad y la urgencia de concretizarla. Le agradezco la amabilidad, ha sido un gusto conversar con usted como siempre. Gracias a usted, mi estimado periodista.